como básicos, ¿sí? Que nosotros debemos tener siempre presentes en la parte de la especialización en pediatría y no solamente en este campo, sino también, como mencionábamos en nuestras redes sociales, las personas que se dedican a otras especialidades, los médicos generales, deberían conocer acerca de la uxología. Esta es conocida junto con la valoración nutricional, aquellas, digamos, ciencias que estudian la parte del crecimiento del ser humano y ahorita veremos un poco acerca de todas las implicaciones y cosas adicionales que nos trae este estudio de datos antropométricos y las consecuencias que podría llegar a tener en la persona. El día de hoy nos vamos a enfocar en este tema y bueno, agradecerle a la doctora Ivonne Paredes. Ella pues es docente de planta de nuestra universidad, de la Universidad de La Sabana. Eh, Actualmente también es nuestra tutora del grupo de interés y con mucho orgullo pues queremos presentar aquí este tema tan importante junto con la doctora Ivonne, que bueno, sin duda estamos aquí muy emocionados de aprender de esto, ya que pues es algo que sí o sí debemos conocer todas las personas que nos interesa la parte de pediatría. Como decíamos ahorita, cualquier médico general debería conocerlo. Entonces, muchas gracias, Doc, y cuando quieras podemos dar inicio a la charla. Gracias, Juan. Gracias por la invitación a la charla. Mm, digamos que los que ya pasaron por el semestre de pediatría, pues me habrán escuchado un poco la charla y lo que les explico de valoración nutricional, pero pues lo que tú dices es cierto, ¿no? Como que es un tema que es muy importante que todas las personas conozcan, que los médicos generales como que estén muy sensibilizados frente al tema porque digamos que la parte nutricional de una población también define un poco el nivel de desarrollo de las poblaciones y ayuda muchísimo a definir como el nivel de pobreza o de desarrollo de un país. Y de hecho, cuando ustedes, si a alguno le llama la atención el tema y revisa los objetivos del desarrollo que nos rigen actualmente, una de las metas donde nos vemos ahí como involucrados en el tema es disminuir la mortalidad infantil por desnutrición, mejorar la alimentación. Entonces, digamos que eso definitivamente sí es algo que debamos saber desde la práctica en atención primaria. Voy a apagar la cámara para continuar con la presentación para que no tengamos ahí como ningún inconveniente con la presentación y pues nada, arrancamos. Si hay preguntas, las pueden hacer en el transcurso de la charla. Me interrumpen abriendo el micrófono porque tal vez de las manitos no voy a estar muy atenta y pues respondemos las preguntas. Y si no, pues al final habrá de pronto como un espacio para resolver dudas que queden frente a la presentación. ¿Listo? Entonces voy a apagar la cámara y pues ya continuamos con la presentación. Bueno, entonces, mm, digamos que cuando a uno le dicen auxología y uno no está como muy sensibilizado frente al tema, pues muchas veces uno como que no sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, la auxología es como la obtención y el uso de los datos del crecimiento para analizar y definir las condiciones de salud de una población. Entonces, digamos que esta sirve como para hacer estudios poblacionales y verificar cómo está el nivel de nutrición de X o Y población. ¿De qué hacemos uso para hacer esta evaluación de su estado nutricional y del crecimiento? De las medidas antropométricas. Entonces, nosotros hacemos como eh, un cruce de medidas, el peso, la talla, perímetro cefálico, perímetro braquial, y según unos indicadores que debemos como analizar, pues podemos obtener como ese resultado de esa valoración nutricional. Pero digamos que la uxología es como la ciencia que se dedica a obtener todos estos datos y poder interpretarlos pues de una forma adecuada. Con respecto a la definición de estado nutricional, es el balance, es el equilibrio que debe haber entre la ingesta y el requerimiento de nutrientes. Y hablamos de malnutrición, pues cuando estamos en alguno de los extremos, ya sea por exceso o por defecto. Eh, Esto debe ser una evaluación individualizada porque digamos que no es lo mismo que yo esté atendiendo un niño que está entrenándose con un deporte de alto rendimiento,
versus un niño que su actividad es muy sedentaria, versus un niño que tengo hospitalizado por una sepsis o que tengo hospitalizado por una cirugía mayor. Entonces, digamos que iban cambiando como los requerimientos en cuanto a la ingesta y pues su estado de actividad en cada momento de la vida. Y es por esto también que debemos hacer controles seriados y cambiar las recomendaciones según nuestro paciente vaya creciendo o vaya avanzando en edad. Em, entonces no es solamente como números, ¿no? Y como listas de chequeo de decir, no sé, un niño de 5 años requiere 2.500 calorías al día para tener un crecimiento adecuado. No. O todos los niños de 5 años deben pesar 20 kilos. Tampoco. Entonces se hace una evaluación individualizada y ahí podemos definir qué es lo normal o cuál es el balance para cada individuo. Por supuesto que hay estudios poblacionales que cogen la mayor parte de una población y mira cuáles son las variables normales por país. No es lo mismo que yo evalúe niños colombianos, donde la media de estatura cambia, versus niños europeos, donde la media de estatura está casi por arriba de 2 desviaciones estándar a la nuestra. Entonces también se supone y se propone que cada país tenga sus gráficas de crecimiento. Colombia tiene gráficas propias, pero aún no están avaladas por el ministerio para que las usemos de rutina. Es por ello que aún usamos las gráficas que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los objetivos principales de la valoración nutricional, pues es controlar el crecimiento y el estado de nutrición de un niño sano, identificando las alteraciones que podamos tener tanto por exceso como por defecto. Y si encontramos alguna alteración, pues debemos poder identificar si esta alteración tiene un origen primario o un origen secundario o si es algo transitorio, ¿cierto? Generalmente los orígenes secundarios se dan en el curso de infecciones o enfermedades agudas. En nuestros niños es muy frecuente que cuando los escolarizan, cuando entran a los jardines infantiles o a los colegios, tengan infecciones virales recurrentes y esto ocasionar variaciones en su crecimiento. Entonces, por eso nosotros debemos hacer como evaluaciones seriadas para ver en qué momento de la vida estas infecciones podrían estar generando, por ejemplo, alteraciones en el crecimiento. Condiciones primarias que nos puedan afectar el crecimiento de los niños, por ejemplo, enfermedades orgánicas como los síndromes de mala absorción que generan mala absorción de nutrientes y pues van a generar una desnutrición secundaria. Y las alteraciones secundarias son aquellas que, por ejemplo, lo que les ponía ahorita, el niño entró al jardín, en el jardín lleva 3 meses y de los 3 meses lleva 5 gripas que han ocasionado que tenga fiebre, que se incapacite, que no pueda comer y esto nos puede generar una desnutrición aguda. Entonces, siempre tratar de identificar cuál es el origen del trastorno. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo una evaluación antropométrica. Y la evaluación antropométrica se basa en el conjunto de mediciones corporales con las que se determinan los diferentes grados de nutrición de un individuo mediante los parámetros antropométricos que tenemos a disposición. Usualmente lo que hacemos es medir peso, talla, perímetro cefálico, perdón, perímetro braquial, algunos pliegues también los podemos medir cuando estamos haciendo la evaluación completa, como por ejemplo el pliegue subescapular, y esto nos permite también identificar la composición corporal de las personas. Eh, Esto también es un poco ya lo que les estaba mencionando, que es como esta parte que se ocupa de, con mediciones comparativas del cuerpo humano, poder identificar cuáles son las proporciones y cuáles son como los índices que podemos graficar y seguir en el tiempo para mirar cómo es la parte nutricional del paciente. Entonces, esta imagen la pongo siempre porque muchas veces pensamos que medir el crecimiento de un niño es medir el peso y ya está. Y pues realmente en este tiempo vemos que definitivamente el peso no es lo más relevante ni lo más importante, sino es como toda esa evaluación de la composición corporal que incluye peso, talla, perímetro braquial, principalmente en los menores de 5 años, los pliegues cutáneos, el pliegue subescapular principalmente en niños escolares y adolescentes, y el perímetro cefálico también es un medidor indirecto del estado nutricional de los niños. Entonces, con estas diferentes medidas podemos establecer relaciones e índices que nos permiten hacer la evaluación completa.
muchas veces culturalmente solamente la gente se basa en el peso y pues no es lo mismo tener un niño de 2 años que mide 90 centímetros, que pese 15 kilos, versus un niño de 2 años que mide, no sé, 75 centímetros y pesa los mismos 15 kilos. Proporcionalmente eso no es adecuado y pues ahí cambiarían muchísimo esa percepción de la composición corporal de cada persona. Y por último, con esta imagen quiero sensibilizarlos porque, por supuesto, si ustedes están en un grupo de interés de pediatría, pues uno asumiría que la gran mayoría de ustedes en un futuro próximo va a ser pediatra, o va a tener como profesiones o especializaciones afines. Es muy importante saber cómo decir las cosas, saber cómo dar la información para evitar complicaciones futuras. Mm, Aprovecho la imagen para contarles que estamos teniendo un aumento desbordado de los trastornos de conducta alimentaria en pacientes escolares y adolescentes, y esto por informaciones erradas que se hacen comentarios de su peso en la consulta que tal vez no son muy adecuados. Por ello es que el peso es lo de menos y realmente lo que buscamos es hacer una valoración nutricional y evaluación de la composición corporal completa. Para esto tenemos varias herramientas. Aparte de las medidas antropométricas, debemos también hacer una anamnesis nutricional. Cuando hacemos esta anamnesis nutricional, como cuando hacemos una historia clínica completa, debemos tener en cuenta diferentes factores. La edad, por supuesto, antecedentes personales patológicos, son muy importantes, antecedentes del consumo de lactancia materna, hasta cuándo ese paciente recibió lactancia materna exclusiva, cuándo inició la alimentación complementaria, hasta cuándo recibió lactancia materna pues complementando su alimentación normal. Y esto pues es muy importante, entre otras cosas también, para ver cómo son esos hábitos de alimentación y qué tanta interferencia tuvieron o no con la lactancia. Los hábitos familiares de la nutrición son supremamente importantes. Generalmente cuando uno tiene niños con malnutrición que se van hacia el exceso de alimentos, uno ve que no solamente el niño está con problemas de sobrepeso y obesidad, sino que también sus padres están con obesidad y o sobrepeso. Los hábitos de ejercicio, muy importantes en nuestro tiempo, en donde estamos teniendo una población de niños muy sedentaria y una población de niños con mucha exposición a pantallas. Entonces es muy importante indagar esto. ¿Cuándo se inició la alimentación complementaria? La cantidad de líquidos diarios que consume el niño, porque muchas veces tenemos el motivo de consulta muy frecuente y es que el niño no come. Y cuando hacemos esta evaluación o esta anamnesis nutricional, nos damos cuenta que el niño está con un consumo aumentado de líquidos, principalmente dado por coladas y teteros, y pues esto no permite que tenga una alimentación adecuada en alimentos sólidos, que es como la preocupación principal de la familia. Lo otro importante es la percepción de la familia frente a la comida. Creo que cuando doy esta clase siempre he hecho el mismo cuento, y es que para los abuelitos los niños nunca comen, incluso uno ya viejo y demás que lo ven los abuelos siempre van a decir, ay, es que mi hijita no come, o ay, es que mi hijito no come. Y es porque la percepción es diferente según las generaciones. Culturalmente antes era muy bien visto o era mejor visto que los niños gorditos eran niños más sanos y realmente estábamos era frente a niños con malnutrición, con tendencia a sobrepeso y obesidad. Y por último, indagar, es muy importante indagar frente a la ingesta de suplementos nutricionales. Comercialmente nos venden muchas cosas que se supone que ayudan con el crecimiento, que mejoran la nutrición de los niños. No voy a decir nombres comerciales, pues porque no es el objetivo, pero pues ustedes deben conocer como múltiples suplementos que están acostumbrados los papás a usar y que además los promocionan en medios como televisión y demás, como que esto es fundamental para la nutrición de los niños y pues es algo que toca también desmentir un poco desde el ámbito académico porque pues no es tan así. Las características de las encuestas nutricionales, hay muchas, pero digamos que las que más usamos son estas dos que les estoy mostrando acá. La primera es la entrevista de 24 horas,
que nos permite hacer como una encuesta rápida de la alimentación que ha tenido nuestro niño en un día común y corriente. Y la otra que es la encuesta tipo dietario, que es cuando le pedimos a la familia que haga un, un diario de comida de más o menos 3 a 7 días, donde escriba o trate de escribir todo lo que come el niño, tratando también como de poner porciones de lo que come y uno poder identificar realmente cómo está haciendo la alimentación. Cuando hacemos la primera, la entrevista de 24 horas, tenemos que tener en cuenta que culturalmente en nuestro país es muy común que las familias el fin de semana cambien su hábito de alimentación. Usualmente los sábados o los domingos salen a comer a algún sitio o se encuentran con la familia extensa para comer algo diferente. Entonces, cuando hacemos esta encuesta de 24 horas, usualmente uno pregunta qué comió el día anterior, pero tener en cuenta que ese día anterior debe ser un día entre semana, habitual, regular, que no se salga como de lo normal que hace la familia en sus hábitos. Y la otra es una encuesta que se da a los papás para que hagan un diario y la recomendación es esa, ¿no? Es dar como las pautas, que escriba todo lo que come, que trate de escribirlo en porciones con la fecha y con la hora y luego uno analiza. Cuando uno hace estas encuestas, uno debe evitar hacer juicios porque si no la gente va a escribir cosas que no son o de pronto va a inventar datos de lo que considera que debe estar bien, pues porque a la gente no le gusta sentirse juzgada. Entonces uno simplemente empieza preguntando qué desayunó el niño ayer, qué almorzó ayer, qué comió entre almuerzo y comida, entre desayuno y almuerzo. Y además debe hacer uno preguntas muy puntuales frente a que si el niño toma tetero o no, cuántos teteros se tomó, frente a si el niño toma agua o no, más o menos cuántos vasos de agua tomó. Y otra cosa, pues son los suplementos dietarios, que para los papás ni los teteros, ni el agua, ni los suplementos hacen parte de la alimentación. Entonces, por eso hay que hacerlo como muy explícita esa pregunta. Con respecto al examen físico, entonces digamos que lo que tenemos en cuando hablamos de ausología es mirar las medidas antropométricas. Miramos el peso, miramos la talla, miramos el perímetro cefálico, perímetro braquial y en algunos casos los pliegues que ya les mencionaba, perdón, el principal, el subescapular. Con respecto al peso, tenemos dos opciones para pesar a los niños. Una es la pesa de pie, la otra es el pesa bebé. El pesa bebé está indicado en lactantes. Entendamos que lactantes hablamos de niños menores de 2 años. Hasta el año es lactante menor. Entre el año y los 2 años son lactantes mayores. Después de los 2 años son preescolares. A partir de esta edad los pesamos de pie. Hay condiciones especiales, por ejemplo, los niños con condiciones neurológicas especiales, con parálisis cerebral, con incapacidad para ponerse en pie por alguna razón. Entonces, pues estos deberíamos pesarlos aún en pesabebés si aún caben o alzados con su mamá o su papá o su cuidador, pero la forma correcta de alzarlos es que los abracen como si fuesen miquitos bien pegaditos a su cuerpo y ahí sí pesamos al cuidador y luego lo pesamos sin el niño cargado y restamos el peso. No es la forma adecuada de hacerlo, pero si no hay otra opción, hay que pedir que el niño se cargue de esta manera. Con respecto a la talla, los niños chiquitos, o sea, los lactantes menores de 2 añitos, se miden acostados y ahí no medimos tallas, sino longitud. Y esto lo hacemos con un infantómetro. Y los niños por arriba de los 2 años se miden de pie eh, con un tallímetro y ahí sí hablamos de talla como tal. Importante tener en cuenta que el niño debe estar descalzo, parado derecho, que haya un ángulo recto entre el pabellón auricular y la parte móvil del tallímetro para pues tener la medida lo más exacta posible. Debe haber apoyo en 3 puntos. Este apoyo en 3 puntos debe incluir la región gemelar, la región escapular y la región occipital. Y acostados también debe haber apoyo en esos 3 puntos. Para medir a los bebés acostaditos siempre debemos tener un acompañante que nos permita, nos colabore pues para la sujeción del niño para poder medirlo de una forma adecuada.
Con respecto al perímetro cefálico, este se debe medir de forma obligatoria y rutinaria hasta los 3 años y opcional hasta los 5. Opcional entre comillas, porque si yo estoy haciéndole seguimiento a un niño con una macrocefalia, por ejemplo, pues de los 3 a los 5 años, siempre sí o sí debo medirle su cabecita. Si le estoy haciendo seguimiento por alguna alteración en el neurodesarrollo, igual. Entonces, sí, lo mismo que les mencionaba antes, individualizando siempre nuestros pacientes. La otra medida que tomamos es el perímetro braquial. Para el perímetro braquial, pues debemos usar una cinta métrica común. Esta que ustedes ven en la imagen es una cinta métrica que propone la OMS, más cortica y que está semaforizada. Ya les voy a explicar un poquitico qué significan los colores de esa semaforización, pero pues si no disponemos de esta, pues con una cinta métrica normal lo podemos hacer. La semaforización está dada porque en Colombia y según políticas de la OMS, los niños con un perímetro braquial por debajo de 11.5 centímetros, independientemente de su edad, entre los 6 meses y los 5 años de vida, si tienen el perímetro braquial por debajo de 11.5, tienen mayor riesgo de mortalidad por desnutrición. Entonces, por eso como que está esta semaforización para cuando se hacen visitas domiciliarias, para cuando promotores de salud son los que hacen como esta búsqueda activa de los niños en condición de desnutrición, pues tenga una medida de colores objetiva para poder tener mayor recordación de los datos. Pero es por esto que se usa esta semaforizada, pero igual con una cinta métrica normal se puede hacer. ¿Cómo se mide el perímetro braquial? Se debe trazar una medida entre el acromion y la escápula, y esta medida le saca uno la mitad y por ahí es por donde se mide el perímetro braquial. Se debe medir en el brazo no dominante cuando el niño ya tiene alguna lateralidad. Esto generalmente se da después de los 3 años. ¿Por qué en el brazo no dominante? Pues porque el brazo dominante usualmente tiene casi que 1 centímetro más de perímetro braquial o de cualquier perímetro por su uso continuo. Entonces, por esto se debe hacer en el brazo no dominante. Antes de los 3 años, en cualquiera de los dos bracitos, porque aún no tienen lateralidad definida. Y ya con estas medidas lo que hacemos es sacar índices. El índice más conocido es el índice de masa corporal, donde cruzamos el peso con la talla al cuadrado y ahí podemos sacar un valor numérico que ya les voy a explicar cómo lo usamos. También sacamos otros índices como son el peso para la edad, el peso para la talla, perímetro cefálico para la edad, el el peso para la edad, ya se los mencioné, peso para la talla, talla para la edad, el perímetro cefálico para la edad y el índice de masa corporal para la edad. Y pues con esto podemos hacer como ya empezar a completar nuestra valoración para poder dar interpretación a cada uno de estos índices. Otros signos clínicos puntuales de desnutrición, tenemos los extremos, es lo que les voy a mostrar un poco en las siguientes diapositivas. Tenemos la emaciación es la pérdida de la masa muscular en condiciones de desnutrición crónica severa. Importante, como lo ven ustedes en la imagen que les estoy mostrando, es revisar a los niños completamente en peloticos. Si yo a este niño que tengo ahí alzado lo reviso con pañal, no me voy a dar cuenta de la pérdida de masa muscular que tiene en la región glútea y que produce un signo clínico que conocemos como el signo del pantalón. Si ustedes ven la tercera foto, la que está marcada con el número 49, si ustedes ven en esa foto, se ve como que las nalguitas están muy escurridas y da la impresión de cuando las personas se ponen pantalones grandes que se les escurren y que generan estas arrugas, y así se llama el signo del pantalón. Por otro lado, signos clínicos más específicos, como por ejemplo la palidez palmar, descrita en el IEPI, nuestra estrategia de IEPI, como que si uno encuentra un niño con palidez palmar importante, se correlaciona con bastante sensibilidad con un valor de hemoglobina por debajo de 7. Y recuerden ustedes que la anemia pues también hace parte de las condiciones que presentan los niños con desnutrición importante. Se compara con la mano del examinador y se identifica si hay o no palidez palmar.
Los edemas en miembros inferiores son muy comunes en los casos de desnutrición aguda severa que están en relación con la pérdida de proteínas, principalmente albúmina, que ocasiona una disminución de la presión oncótica capilar, lo que ocasiona fuga de líquido al intersticio y se produce pues el signo clínico del edema. Importante revisar entonces cuando vemos esos piecitos así como muy gorditos, identificar si deja fovea o no para poder identificar clínicamente los edemas. Eh, esta imagen que ven ustedes del pelito con las trencitas es una imagen típica que se ve en los niños cuando tienen periodos de desnutrición aguda severa intercalados con periodos de recuperación y producen un signo clínico muy específico que es el signo de la bandera. Cuando hay momentos de desnutrición aguda, se pierde la producción de melanocitos y se ven pedacitos del pelito como amarillo. Cuando están en recuperación nutricional, su pelito vuelve a su color normal y entonces produce este signo como de diferentes colores en el pelito que se conoce como signo de la bandera. Por otro lado, tenemos en la otra imagen la seroftalio y las manchas de Bitot que están en relación con déficit de vitamina A, que también es muy común en las carencias nutricionales específicas. Y es por esto también que la OMS y dentro de la estrategia IEPI se propone dar una dosis de vitamina A cada 6 meses o cada año a los niños vulnerables o en riesgo de desnutrición para evitar precisamente estas alteraciones a nivel visual. Cheilitis angular también es otro signo clínico asociado a desnutrición y a malnutrición, principalmente por déficit de micronutrientes. Dentro de ellos el zinc es el más importante. Y esta última imagen que les quiero mostrar, pues es como todo el otro extremo de la malnutrición. Este niño está igual o más enfermo que el niño que les mostré en la primera foto con emaciación. Entonces aquí tenemos el primero, el kwashiorkor, el marasmo y la obesidad, que son alteraciones nutricionales severas, unas por exceso, otras por defecto, pero todas ellas igual de deleterias para la salud de nuestros niños. Para los abuelos y para los papás que tienen niños gorditos, decirles que su hijo está malnutrido puede ser un poco agresivo en la consulta, pero es importante hacerles ver que es tan malo estar como el niño de la tercera foto que como el de la mitad o el de la primera foto. Entonces es algo también para sensibilizar a las familias que vemos. En las siguientes tablitas les tengo como de los déficits puntuales qué puede producir y qué fuente natural tenemos para evitar estas complicaciones. Entonces, por ejemplo, déficit de vitamina B1 o de tiamina. Esta nos puede producir, por ejemplo, una cosa que se llama beriberi o polineuropatía o insuficiencia cardíaca o oftalmoplegia. Y estos déficits puntuales tienen que ser déficits muy severos para que nos empiecen a dar síntomas. Pero se pueden ver, por ejemplo, en los casos de los niños con malabsorción, que así se alimenten de una forma balanceada, pues van a tener una malabsorción importante de nutrientes. La mayoría de las fuentes de estas vitaminas hidrosolubles se dan en vegetales y en proteínas de origen animal. Entonces ahí también entra un poco la controversia de qué hacemos si una familia quiere que su hijo sea vegano, qué hacemos si una familia quiere hacer ciertas restricciones en la alimentación de los niños, ya sea por cultura o por costumbre o por moda. Entonces, digamos que lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que ningún niño antes de los 5 años debería tener restricciones de alimentos, que si sus padres por convicción quieren ser veganos, deberían ser prudentes con esta elección en el niño y esperar hasta después de los 5 años. Pero si definitivamente quieren, pues deben tener una orientación para suplementar estas vitaminas, estos micronutrientes que están en solamente, por ejemplo, en la proteína de origen animal, como por ejemplo el déficit de vitamina B12, el déficit de hierro, ¿cierto? Entonces es muy importante indagar muy bien y dar la mejor orientación posible. Con respecto a las vitaminas liposolubles, también tenemos acá la fuente, principalmente se dan en proteínas de origen animal. Y algo muy importante y que estamos viendo con bastante frecuencia en este tiempo
es el déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D causa principalmente raquitismo, causa alteraciones en la formación del hueso. Vemos niños muy chiquititos con osteoporosis por falta de vitamina D. Y esto se da, pues obviamente teniendo una alimentación balanceada con alimentos ricos en vitamina D, pero adicional a ello, a la exposición solar. Entonces es importante recomendar que, ok, que le den queso, que le den algunas legumbres y demás, pero que esto vaya acompañado de exposición solar. ¿Cuándo se exponen los niños al sol? Pues cuando salen a jugar. Entonces, digamos que es importante promover la actividad física al aire libre como estrategia también de vida saludable y también para la adquisición de vitamina D. Recomendar que salgan con piernitas y bracitos descubiertos para que la absorción se dé de la mejor manera. Listo, una vez que tenemos ya como la encuesta nutricional, donde debemos indagar específicamente por algún consumo de alimentos específicos, de algunos nutrientes específicos como huevo, leche, proteína de origen animal, proteína de origen vegetal, consumo de legumbres, frutas, consumo de agua, podemos establecer qué queremos en nuestra valoración nutricional. Entonces, ¿qué queremos con esto? Pues evaluar que el niño tenga un estado de nutrición y desarrollo adecuados y poder detectar de forma oportuna a los niños que están en riesgo de malnutrición, ya sea por exceso o por defecto. ¿Cómo logramos el objetivo? Pues tratando de identificar precisamente, como les decía, si estamos frente a una alteración primaria o secundaria, si estamos frente a alteraciones morfológicas que nos hagan que nuestro niño tenga alguna alteración específica, mirar cómo están las reservas orgánicas y esto generalmente lo hacemos con exploraciones complementarias, con exámenes médicos donde medimos bioquímicamente la albúmina, los niveles de hierro, niveles de ferritina, niveles de vitamina D. Puntualmente lo que estemos sospechando lo podemos medir. Y con base a toda esta valoración, poder dar una recomendación nutricional, poder establecer un tratamiento si el paciente lo requiere y pues seriadamente poder identificar la respuesta al tratamiento que se estableció. Em, ¿Cómo la completamos entonces? Ya hablamos de la encuesta nutricional, donde hablamos de los hábitos de alimentación, hablamos que debemos indagar de los estilos de vida, debemos evaluar la antropometría, como ya se los mencioné, hacer un examen físico completo y pues por último mirar la parte bioquímica según lo que queramos ver. Una vez habiendo hecho toda esta valoración, pues debemos propiciar o dar recomendaciones de hábitos saludables. Hay algunas cosas visuales de las que podemos tomar o echar mano, por así decirlo, y son, por ejemplo, estas imágenes que ven acá, donde se recomienda como el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Entonces se dice cómo más o menos se debería distribuir el plato que le estoy ofreciendo a los niños con la composición de verduras, de cereales, de carbohidratos, de leguminosas o alimentos de origen animal. Y esta es como la distribución visual de lo que yo debería recomendarle a los papás en la valoración que estoy haciendo. Y con respecto a la jarra del buen beber, pues definitivamente y es indiscutible que el consumo de agua libre debería promoverse desde el inicio de la alimentación complementaria y pues evitar las bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas, bebidas artificiales, pues porque estos de verdad no tienen ningún beneficio. Colombia es un país que culturalmente consume jugos de origen natural con bastante frecuencia, pero pues si tenemos niños con alteraciones nutricionales, deberíamos desestimar su consumo frecuente porque el azúcar aumentada en los jugos, ya sea el azúcar de origen propio de las frutas y el azúcar añadido que se les pone, pues puede generar alteraciones nutricionales. Y cuando hacemos también esta evaluación, debemos revisar que la alimentación cumpla con unos requisitos que los conocemos como las leyes de la alimentación. ¿Cuáles son estas? Identificar si la alimentación está siendo suficiente, completa, equilibrada, adecuada, bacteriológicamente pura y variada. Suficiente, pues debe requerir los requerimientos energéticos de cada niño según su edad y su actividad física. Completa hace referencia a que tenga todos
nutrientes, los grupos de nutrientes que ya les describí anteriormente. Equilibrada, ya vieron también cómo se propone que se distribuya el plato. Adecuada a la edad biológica y cronológica del niño, así como de acuerdo a la cultura y a los gustos propios de la familia y por supuesto ajustada a la parte económica de la familia y de la población. Esto es también muy importante revisarlo, que sea bacteriológicamente pura, es decir, que esté libre de microorganismos que puedan causar daño en la salud del niño, y variada es que, como su nombre lo indica, que se ofrezcan formas diferentes de alimentos de cada grupo y en diferentes tipos de presentación. Entonces, la malnutrición, pues es el estado patológico debido a la deficiencia, ya sea por exceso o por defecto o la mala absorción de los alimentos que nos puede llevar en el espectro de la malnutrición entre la obesidad y la desnutrición. Con respecto a la evaluación de los estilos de vida, digamos que debemos propiciar que los papás estén en la cultura de aumentar la actividad física de los niños, ofrecerles juguetes que permitan este movimiento físico, como pelotas, como cometas, como una cuerda para saltar, que permitan propiciar la actividad física, limitar el uso de exposición a pantallas, incluido el televisor, celulares, tablet y demás. Recomendar actividades físicas como nadar, montar en bicicleta, correr o caminar, y que ojalá las que se puedan hacer al aire libre se hagan en los horarios en donde puedan tener exposición al sol. Promover actividades físicas después de clases y pues por supuesto también debe haber un equilibrio entre el tiempo de sueño y la actividad física. No es el tema, pero pues debemos promover que los niños tengan un sueño adecuado según su edad en cuanto al cumplimiento de horas de sueño y también los horarios tanto de acostada como de levantada, porque en otro espacio de pronto sería interesante hablar de la cronología de la alimentación, que esto hace que según el ciclo circadiano varíe muchísimo la absorción de alimentos y de lo que se quiere buscar en cuanto al estado nutricional del niño. ¿Cada cuánto debemos hacer las mediciones que proponemos en los niños para hacer una evaluación antropométrica y poder ver cómo es la progresión en el tiempo? Si queremos ver algún cambio en el peso, se debe medir cada 7 días, o sea, cada semana. Si queremos ver algún cambio en la longitud, hablamos de la talla de los niños chiquiticos, entonces cada 4 semanas. Si queremos ver la talla, que es ya en los niños más grandecitos, cada 8 semanas, o sea, cada 2 meses. Perímetro cefálico tiene un cambio cada semana en los lactantes y cada 4 semanas después del año hasta los 3 años. Y cambios sensibles en el perímetro braquial los podemos ver cada 4 semanas. En Colombia, toda la parte de la valoración nutricional y de curvas de crecimiento las hemos basado en la resolución del Ministerio de Salud en la 2465, que salió desde el 14 de junio de 2016. En esta resolución están todos los índices que debemos medir, las curvas de crecimiento y la interpretación que le debemos dar a cada una de ellas. Esta ustedes la encuentran libre en cualquier buscador que ustedes pongan en internet, ponen resolución 2465 de 2016 y les sale ahí la resolución completa para que la puedan tener y la puedan revisar. Y son las curvas que actualmente nos piden que utilicemos en la valoración nutricional de los niños. Importante también hacer como esta diferenciación en cuanto a qué es crecimiento y qué es desarrollo, porque a veces pensamos que son sinónimos, perdón, me devuelvo, que son sinónimos, pero realmente se complementan el uno con el otro. Crecimiento habla de la estatura y de la masa corporal, dada por un aumento en número y tamaño de las células, y el desarrollo es la maduración de estas células que nos permite tener cambios en los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, socioafectivos y comportamentales. Y la adquisición o la pérdida de habilidades motrices. Entonces es como el crecimiento y el desarrollo no deberían verse como separados, pero tampoco deberían verse como sinónimos. Aquí están los indicadores que les mencionaba, los que nos proponen que debemos medir son en los menores de 5 años el peso para la talla para la edad, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal para la edad y el peso para la edad. Cada uno de ellos tiene una interpretación que más adelante se las voy a mostrar.
Y de los 5 a los 17 años medimos talla para la edad e índice de masa corporal principalmente. Y aquí está la tablita de cómo los interpretamos. Entonces, si yo tengo niños de hasta los 5 años y les estoy midiendo el peso para la talla, este indicador es el indicador que nos va a permitir evaluar la desnutrición aguda. Si tenemos niños por debajo de menos una desviación estándar, ya se los voy a mostrar en la curva cómo se ve, hablamos de riesgo de desnutrición aguda. Si están por debajo de menos 2 desviaciones estándar, pero más de menos 3 desviaciones estándar, desnutrición aguda moderada. Y si está por debajo de menos 3 desviaciones estándar, hablamos de desnutrición aguda severa. Tanto en la desnutrición aguda moderada como en la aguda severa hay que hacer una intervención inmediata. Nos basamos las decisiones en algunas pruebas que tomemos y también en el perímetro braquial para definir si esa intervención inmediata la vamos a hacer de forma ambulatoria o de forma intrahospitalaria. Medimos también la talla para la edad. La talla básicamente nos habla podemos tener dos condiciones, o el paciente tiene una talla adecuada para la edad, o tiene riesgo de talla baja, o tiene talla baja para la edad o talla baja patológica, y esta principalmente también está relacionada con desnutrición crónica. Perímetro cefálico nos habla de factor de riesgo para el neurodesarrollo si se sale por arriba de la curva más 2 desviaciones estándar o por debajo de la curva menos 2 desviaciones estándar, y se define como riesgo para el neurodesarrollo, y pues habrá que buscar la causa de por qué está muy grande la cabeza o por qué está muy chiquita la cabeza. Con respecto al índice de masa corporal, nos sirve para objetivizar la obesidad y el sobrepeso. Hablamos de obesidad por arriba de más 3 desviaciones estándar, hablamos de sobrepeso cuando estamos entre más 2 y más 3 desviaciones estándar, y hablamos de riesgo de sobrepeso entre más 1 y más 2 desviaciones estándar. Esto lo vemos graficándolo en las curvas que les voy a mostrar a continuación. Y por último, lo que les mencionaba acá, lo del perímetro cefálico, entre los 6 meses y los 59 meses, es decir, hasta los 5 años, está asociado a riesgo de muerte por desnutrición si mide menos de 11.5 centímetros esta medición del perímetro cefálico. Con respecto a los niños más grandecitos, pues tenemos talla para la edad e índice de masa corporal para la edad, y estos básicamente nos hablan pues, de talla normal o de talla baja, y el índice de masa corporal nos habla de obesidad, sobrepeso, riesgo de delgadez o delgadez. Fíjense ustedes que después de los 5 años, con estas medidas antropométricas, no hablamos de desnutrición. Entonces, si ya queremos estudiar a un paciente adolescente que nos dé la curva en delgadez y queremos ver su estado nutricional, pues ya miraremos la parte bioquímica y los otros marcadores para poder hacer una evaluación completa. A continuación, les voy a mostrar algunas de las curvas que son las que graficamos cuando estamos haciendo esta evaluación antropométrica y poder completar la usología de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, esta es una curva de peso para la talla en niños. Fíjense ustedes que está arriba la marquita, dice que está para 0 a 2 años. En el eje de X ponemos la longitud, en el eje de Y ponemos el peso y cruzamos las medidas como en un plano cartesiano. Donde nos dé el puntico de nuestro paciente, miramos en qué curva quedó, y si ustedes se fijan, en el extremo distal de la curva están las desviaciones estándar. La línea verde, que es el 0 desviaciones estándar, hacia arriba estamos con más 1, más 2, más 3, y hacia abajo estamos con menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. Y así cada una de las curvas están codificadas por colores: azul para niños, rosada para niñas, y pues son las que tenemos, las que usamos actualmente en nuestro medio. Esta es talla para la edad, este es perímetro cefálico para la edad, índice de masa corporal para la edad en niños, y pues estas son las de las niñas, que son como algunas que saqué aparte, pues como para que ustedes vieran cómo son estas curvas y cómo funcionan. Hay curvas para condiciones especiales que debemos saber que existen y que debemos tener presentes, y son los niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, tienen sus curvas propias para niños con síndrome de Down y se deben graficar en estas curvas.
Los niños que tienen alteraciones neuromusculares también tienen sus propias gráficas. Los niños que tienen algunas alteraciones genéticas también tienen sus propias gráficas. Pero digamos que para el objetivo de la evaluación de hoy, con que se queden con la idea de las gráficas generales que tenemos, está bien y es adecuado. Pero para que sepan que hay grupos de niños especiales que tienen sus gráficas diferentes, pues para hacer una mejor evaluación y una evaluación más objetiva según la condición propia de cada niño. Y por último, les quiero mencionar cómo dentro de la estrategia IEPI también tenemos la parte de evaluar y clasificar el crecimiento. Entonces, acuérdense ustedes las preguntas que se deben hacer, que como, cuál fue la edad gestacional, si fue un embarazo único o un embarazo múltiple, cuánto pesó y cuánto midió al nacer. Y pues ahí uno va como completando estas preguntas y mirando si se nos presentan banderas rojas en ese interrogatorio que debamos hacer un poco más profundas. Está la semaforización, empezamos con obesidad, seguimos con sobrepeso, seguimos con desnutrición severa, desnutrición, y pues ahí están las banderitas rojas y nos indica qué debemos hacer. Por ejemplo, aquí en desnutrición severa, fíjense ustedes que la recomendación que nos da la estrategia es hospitalizar o referir urgentemente según las normas de estabilización y transporte, administrar una dosis de vitamina A, ustedes ya vieron por qué, las alteraciones visuales que produce el déficit de vitamina A, dar una primera dosis de un antibiótico apropiado si nuestro paciente está cursando con alguna infección y descartar en nuestro medio infección por VIH como una de las principales causas de desnutrición aguda por condiciones secundarias. Tenemos el riesgo de desnutrición, tenemos el adecuado estado nutricional y en cada una de ellas el IEPI o la estrategia nos dice cómo evaluar y qué debemos hacer con cada uno de nuestros pacientes. Verificar si el niño tiene anemia es la otra parte que nos propone la estrategia IEPI que debemos hacer. Y dentro de su propuesta, lo que nos propone que debemos hacer es mirar la palidez palmar, si es intensa o si es leve, y también mirar la palidez conjuntival, aunque ellos mencionan que esta no es tan sensible ni como la palidez palmar. Y aquí decimos que si tiene una palidez palmar o conjuntival intensa, hablamos de una anemia severa o de sospecha de anemia severa y se relaciona con un valor de hemoglobina por debajo de 7 en un hemograma. Si tiene palidez palmar o conjuntival leve, hablamos de una anemia sin ningún grado de severidad. Nos sugiere que demos hierro profiláctico, perdón, hierro terapéutico, controlar en 3 meses y mirar. Y si no tiene anemia, pues porque no tiene palidez palmar ni conjuntival, se puede dar un hierro profiláctico una vez al año, una vez al mes, y esto lo proponen antes de los 5 años de vida. Con respecto a cómo estamos en Colombia, es importante saber que nosotros en nuestro país se hace una encuesta de la situación nutricional. Esta encuesta se hace cada 5 años para ver cómo estamos y nos compara a nivel global cómo estamos. La última que se hizo fue en el 2015. En el 2020 tocaba hacer una encuesta nutricional, pero por condiciones que ustedes ya conocen, se atravesó una pandemia que no nos permitió hacer esta encuesta nutricional. Entonces, digamos que no tenemos datos actualizados de 2020, pero que ya se adelantó una nueva que está en curso de salir los resultados próximamente. ¿Qué hemos visto o qué vimos en los últimos años? Que la desnutrición crónica disminuyó con respecto a lo que se había hecho en el 2010, lo que es bueno, pero que aumentó la obesidad. Es decir, no dejamos de ser un país que está malnutrido. Importante también dentro de los datos de la ENSIN que la lactancia materna mejoró un poco y esto pues también es un factor protector importante. También vimos que la obesidad aumentó, entre otras cosas, por el aumento del sedentarismo y de la exposición a pantallas que tienen nuestros niños. Y pues obviamente debemos alinearnos con los objetivos del desarrollo sostenible para poder pues tener como país unos mejores indicadores, no solamente económicos, sino de salud poblacional, que también son muy importantes.
Y aquí una cosa importante que tengo ahí señalada en la encuesta nutricional de la ENSIN es que 3 de cada 10 niños y 2 de cada 10 niñas de 3 a 5 años de edad practican actividades de juego que generen sudoración y aumento de la respiración. Esto se conoce como juego activo. Fíjense ustedes que la incidencia o el número de niños es muy bajito. Esto debería ser 10 de cada 10 niños, es decir, todos los niños deberían tener este tipo de actividades al aire libre que les permiten mejorar la parte de crecimiento y de composición corporal. Y esto se ve afectado también por el tiempo excesivo de pantallas, que sin duda durante la pandemia, pues esto aumentó casi que en un 200% y que aún ya después, en este tiempo que ya hablamos de pospandemia, no se ha logrado desensibilizar todo este tipo de actividades de exposición a pantallas en los niños chiquitos. Entonces, digamos que este era como el mensaje que les quería dejar, esta imagen. Yo no sé qué sensación les produce a ustedes, pero a mí me da de todo cada vez que la pongo y que la veo, porque no es posible que tengamos niños tan chiquitos, que estén tan expuestos tanto tiempo a pantallas y que se les haya olvidado una de las cosas y de los objetivos de ser niños, que es tener juego al aire libre, juego que implique movimiento físico, juego que implique correr, interacción entre ellos. Entonces, digamos que es una imagen desde el punto de vista personal que me choca mucho, y es ver a estos 4 niñitos ahí en el parque, pero todos pegados a celulares, que entre otras cosas, pues la culpa de esto, pues claramente no es de los niños, sino de los adultos irresponsables que permiten este tipo de conductas. Y ya con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si quedó todo claro, si se logró el objetivo de la charla. Bueno, Doc, muchísimas gracias por la charla. En verdad, Con pues es un muchísimo tema gusto. muy importante, como podemos ver, es multifactorial. Todo esto me pareció muy bonito lo que decías ahorita, no es culpa del niño, en realidad es más la parte de la crianza. También hay muchos papás que pueden llegarse a escudar, digamos, en que nadie ha venido a este mundo como preparado en ser padre, pero afortunadamente para eso estamos, para poder guiar a las personas. Entonces, para tratar de evitar todas estas manos de condiciones que pueden llegar a vulnerar al niño y obviamente que traen consecuencias para toda su vida. Ahí de pronto en el chat había como mandado algunos daticos, como también algunos, lo del PDF de la resolución para la valoración nutricional, porque son cosas muy importantes y que debemos tener sí o sí a la mano. Bueno, no sé si exista de pronto alguna pregunta aquí en los asistentes a la charla. Creo que por el momento no. Creo que no. Hay que ya revisar Bueno, como Juan, manitas y eso. Pero bueno, Doc, pues muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a ti Listo. y qué rico que tengan activo el grupo, qué chévere que estén Lo que como en esta ricas. parte así muy interesados. Ana María, cuéntanos. No, doctora, para darte las gracias, de verdad. Fue una charla muy chévere, muy enfocada y me gustó que fue como para todos, tanto los que ya pasamos pediatría como los que apenas están empezando. No, con muchísimo gusto. Siempre ustedes saben que en lo que los pueda apoyar, pues ahí estaré como muy dispuesta para hacerlo. Y de verdad los felicito, sigan con el grupo. Estas comunidades académicas y de aprendizaje les permite a ustedes, pues además de estar actualizados, les permite empezar a hacer un grupo de personas interesadas por el mismo tema, y esto pues también fortalece las relaciones interpersonales y genera amistades que seguramente se van a ir creando y formando para el resto de la vida. Entonces, muchas gracias por la invitación y nada, quedo atenta a lo que necesiten. Gracias, Perfecto, Doc. doctora. Muchísimas gracias. A Con todos una muchísimo feliz gusto, tarde. muchachos. Cualquier cosa, Bueno, ahí quedamos atentos. vale, Juan, muchas ¿Listo? gracias y nada, lo que necesiten siempre a la orden por ahí en el departamento. Ay, perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, gracias doctora, Chao, muchas que estén bien.